Muy bien, y cuando son exactamente las 10:22 de la mañana, vamos al encuentro del profesor de Economía, Política, subsecretario de Programación y Coordinación durante la tercera presidencia de Perón, que recordaba el otro día, Perón no la tuvo fácil, si es de crisis, y sin embargo se tuvo lugar para concertar, estaba toda la guerrilla amuchada contra, le mataron a Rucci, entre otras cosas, y sin embargo pudo hacer un plan trienal. Es autor de Economía y Política en el tercer gobierno de Perón, el doctor Carlos Leiva. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Mario Mina? Muy bien, muchas gracias. No, por favor, un placer siempre poder escucharlo a usted, ¿no? Y usted lleva a que nos hagamos preguntas, que eso es lo más importante. Lamentablemente nos hacemos preguntas y nos cuestionamos periodistas, pero me parece que el sector político ni piensa, no solo en el futuro, sino desde este presente, hacia dónde vamos con un mundo en vertiginosos cambios. No solo de pandemia vive el mundo. Sí, es verdad. Sí, realmente yo creo que hay desde fuera de lo que es el protagonismo político, para decirlo de alguna manera, lo que vemos como, a los que le atribuimos ese rol, y que ellos lo asumen y lo ponen en los medios, fuera de ese pequeño grupo, en definitiva, es clarísima a todas las bandas del pensamiento la idea de que la Argentina no tiene por delante un plan, un pensamiento que apunte a sus cuestiones principalísimas y tampoco a las cuestiones inmediatas. Es como que los hechos van gobernando y las personas que tienen a cargo la administración de la nación van a los tumbos, justamente porque no tienen un mapa, una brújula, una guía que les permita saber hacia dónde van con un determinado norte, ¿no? Y esto creo que ya hoy por hoy está generalizado. Lamentablemente esa visión, que creo abarca todos los arcos del pensamiento, de los que no estamos en la acción, en la cocina, viene muy perturbada porque hay voces altisonantes, todo esto que hemos ya cansado de llamar la grieta, que en una ofuscación que impide pensar. Mire, yo siempre recuerdo una vieja anécdota de Borges, que me la contó un poeta que lo frecuentaba, y que viene a cuento, ¿no? Está Borges, cruza, él vivía frente a una galería de la ciudad de Buenos Aires, llamada Galería del Este, cruza a tomar lo que habitualmente le hacía un vaso de leche, y cuando va a pagar, el que lo atiende, el mostrador, le dice, no, don Borges ya está pago. ¿Y quién lo pagó? Entonces le señala a un grupo de muchachos pelilargos que están sentados en una mesa. Entonces Borges se acerca y con su voz conocida y encantadora le pregunta, muchas gracias, ¿y ustedes a qué se dedican? Y entonces los chicos le dicen, nosotros escribimos canciones de protesta. Y entonces Borges le contesta, qué suerte que ustedes pueden escribir cuando están enojados, ¿no? Bueno, es una lección, ¿no? Es decir, es imposible pensar y por lo tanto escribir cuando uno está enojado. Cuando uno está perturbado por una pasión, la razón se extravía. Y entonces tenemos en la vida pública un conjunto de extravíos enormes, de pedradas, verdaderamente un proceso de lapidación de las ideas. Y yo honestamente siento como que esos protagonistas se están descalificando todo el tiempo y la sociedad le está perdiendo el más mínimo respeto. Y no hacen nada de nada por detenerse, pensar un ratito y después tratar de explicar qué es lo que quieren hacer, qué es lo que están haciendo o qué creen que los otros deben hacer. Claro. Hoy hay un reportaje o un comentario, lo vi así de un pedacito del diario, de un economista que estuvo en el gobierno de Cristina con Kicillof. Sí, Albert Agis. Sí. Exactamente, muy calificada, que plantea, siendo muy joven como es él, un escenario realmente muy fuerte, no exento de razón, pero que va por esta misma línea, la ausencia de plan. Claro. Ahora, hay un dicho célebre, griego, no me acuerdo quién es el autor, que dice que no hay viento favorable para un medio sin rumbo. Usted puede tener las hojas 600, puede tener
las cosas más favorables, pero si usted no tiene un rumbo, está perdido. Y eso es lo que le ha pasado a la Argentina. Hoy es más dramático, porque la soja 600 no alcanza para matar la recesión histórica de muchos años y la pandemia, pero cuando lo hubo también perdimos el rumbo. Porque esto de no tener rumbo, no es de este gobierno. La ausencia de rumbo es infinita. Fíjese usted, el anterior navegante que llevaba el barco, cuando en plena campaña la señora Mirta Legrand le pregunta algo sobre la inflación y él contesta, la inflación es la cosa más fácil de resolver. Así es. Y cuando usted lee cosas que escriben algunos miembros del PRO, las pedradas son infinitas. Por ejemplo, un economista que ha escrito un libro que ha tenido bastante repercusión del propio PRO, sin nombrarlo, lo lapida a Prodgay por lo que hizo, que ciertamente es lapidable, obviamente. Pero ¿por qué no lo dijeron antes? Claro. El tema es que es muy difícil si la clase dirigente argentina no sufre un proceso de conversión. Pero ¿sabe qué, doctor? Perdón, ¿no? Yo miro con atención, escucho, entrevisto lo que ha pasado y está pasando en Chile. Bueno, algunos dicen que nosotros no tendríamos esa posibilidad, es decir, que distintos sectores, los enojados del 2019, los independientes que vienen de distintos partidos que sienten que no los representan, tanto de la concertación como de la derecha. Ahora, mi pregunta es la siguiente: si la antipolítica, y nosotros tenemos experiencia en eso, no digo por la antipolítica, sino por poner en cargos importantes a personas que no tienen la más pálida idea de lo que ha sido la militancia política, los códigos de la política y el conocimiento, el respeto que hay que tenerle a la política. Entonces, me parece que eso nos está pasando. Con tal de conseguir a alguien, algún mediático y demás, que cotice en votos, ya está. No, por supuesto. No hay ninguna duda que eso es una parte sustantiva de la cuestión, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar a quién fue el artífice principal de esa tropelía, ¿no? Pero bueno, sí, es totalmente cierto. Ahora, está ahí también a un punto, ¿no? Sí. El respeto, la sociedad democrática requiere la existencia de una estructura administrativa burocrática, como decía Weber, que es el Estado. La violación del principio de la sana administración de la carrera pública, del Estado, de los funcionarios públicos como carrera y como experiencia de vida, ha sido mortal. Y eso ocurrió también durante la dictadura, y se multiplicó con Cavallo particularmente, se exterminó la administración pública. Y hoy por hoy usted ve que tenemos 20 ministerios de personas que no tenían antes de ser ministro la menor idea de qué se trataba, con Macri y con Fernández, y ellos tienen miles de secretarios, y tienen docenas de subsecretarios. Es un ejército de gente de las que no hay nadie con una especialidad, simplemente son gente de confianza. Claro. Son mis amigos, mi confianza. Y algo peor, perdón que lo interrumpo una vez más, algo peor, me parece que no sé si son de confianza, pues eso tal vez uno podría entender, son ministerios loteados, y no solamente en la nación. Entonces, después vienen las situaciones que inmovilizan, porque decía un conocido mío, cero mata cero. Y el fuego amigo. Claro. No, bueno, mire, yo no voy a hacer detalles, pero te puedo contar casos que son para un caso de estudio. Usted sabe que en la Universidad de Harvard en general se trabaja con casos de estudio, ¿no? Nosotros tenemos algunos casos de estudio, sobre todo en energía, con esta, no la cuestión Basualdo versus Guzmán, que sería, si usted quiere, anecdótica, sino que objetivamente en esa área no se puede tomar una decisión, pero primarísima, no la de las tarifas, cosas que ocurren todos los días, porque está todo trabado. Y está todo trabado porque, como usted bien dice, están todos loteados, pero además porque ninguno sabe nada de nada. El chico Basualdo es sociólogo, joven, en su vida no creo que sepa más que enchufar un cable de electricidad, y después es todo ideología, visiones generales. Los profesionales no están. Hay cosas que son absolutamente técnicas, que no las puede tener cualquiera. Y usted no puede elegir a un amigo porque es de confianza o un militante porque le parece simpático, sino que tiene que cubrir una estructura burocrática. Una cosa es conducir un cargo político y otra cosa es tener una estructura técnica debajo. Ahora, y eso es lo que no hay. Claro, doctor, usted bien
digamos, como escriben los ingleses, ¿no? Que presentan el problema, después desarrollan y terminan insistiendo sobre el problema. Así entiendo yo, escribió un título muy sugestivo, y con gran densidad política: no crecer no es sostenible. Pero allí usted, casi al arranque de ese análisis, habla sobre algo que a mí me genera grandes dudas por mi ignorancia. Usted dice algo así: ¿qué pasará cuando en lugar de olas que el viento compensa, soportemos el gran huracán de la baja generalizada de aranceles impulsada hoy por Brasil y acompañada por los demás socios del Mercosur? ¿Qué se viene? Bueno, es algo que ya está, es una cosa que se ha planteado seriamente. Brasil propone la baja del 50% de los aranceles, del arancel externo común. O sea que el Mercosur consiste en lo siguiente: en realidad no es un mercado, todos lo sabemos, es apenas una mala zona de libre comercio, pero sí lo que tenemos es teóricamente un arancel externo común. Todas las fronteras de nuestros países respecto de terceros países pagan un arancel común para los distintos bienes, con algunas salvaguardas, no importa, y internamente tenemos arancel cero. Eso significa que hay un determinado nivel de protección para las distintas actividades que se realizan en la región. La Argentina necesita y está en niveles muy altos de protección, por ejemplo, por la industria del calzado. Ahora bien, la propuesta de Brasil, dejemos de lado cuáles son sus razones, implica reducir los aranceles que tenemos a la mitad. Eso significa que con esta política cambiaria, en particular de la Argentina, que es de atraso cambiario, eso usted sabe que el tipo de cambio va detrás de la inflación, oficial me refiero, ¿no? Sí, en consecuencia, en esas condiciones, las condiciones de competencia, es mucho más complejo que esto, lo digo de una manera lo más sencilla posible. Las condiciones de competencia hacen que a usted le reduzcan el peso y le pongan un competidor que, además de ser mucho más grande y mucho más eficiente que usted, además usted le da un guante con una piedra adentro. Claro. Acá no va a quedar nada, realmente no va a quedar nada. La Argentina tiene una industria perforada. Fíjese usted, María Niño, usted se levanta a la mañana. Yo estoy seguro que en la mayor parte de los casos el cepillo de dientes es importado. Claro. No, pero comprado en los supermercados. ¿No? Claro, obvio. La pasta de dientes, en la mayor parte de los casos es importada. El desodorante, si ustedes se fijan, en la mayor parte de los casos es importado. La Gillette necesariamente es importada porque la dejamos de producir. Entonces usted en la mañana... Ahora, usted supongo, por su historia, no está planteando apertura total, está planteando: señores, despertemos, avancemos con nuestra industria. No, le estoy diciendo que con estos aranceles que Brasil quiere reducir a la mitad, hasta el cepillo de dientes, la pasta de dientes y el desodorante son importados, y la Gillette necesariamente es importada. Ahí hay algunas alternativas en las cosas previas que le dije, pero la mayor parte no. Que no queda nada con este arancel. Imagínense si trabaja a la mitad. Ese que tímidamente está haciendo, no sé, cepillos de dientes, que no lo creo que haya muchos, o dentífrico, desaparece inevitablemente, porque no tenemos capacidad de competir en esas condiciones, nos están bajando la mínima defensa. Ahora bien, ¿tiene la Argentina una estructura arancelaria ordenada? ¿Es compatible con la brasilera? No. ¿Y sabe por qué no, niña? Por una simple razón. Brasil se llevó, desde el día del Mercosur, desde el comienzo, prácticamente una trama industrial enorme a Brasil, que salió de la Argentina. Es real, y está muy bien que ellos hayan puesto los incentivos. Nosotros los perdimos. La Argentina carece de una estructura de política industrial que todo el mundo tiene, que consiste en incentivar aquellas cosas en que queremos que la gente mejore su inversión, aumente su inversión, procure estar en un nivel competitivo. Brasil lo ha seguido. Brasil tiene instrumentos de promoción hasta para la agricultura, tiene un instrumento de promoción para el sector agrario. La Argentina tiene impuestos a la producción agraria, y está bien porque tenemos mucha productividad, pero quiero advertir que en el mundo, el Estado, en el sistema capitalista, es un socio de la actividad privada, pero no porque quiera beneficiar a los capitalistas, sino porque es la manera de generar empleo.
no se puede generar empleo si no se compran inversiones. Usted sabe que Elon Musk tiene una planta de energía solar en California que costó $8.000 millones. Él puso 4.000. Y el Estado americano, los distintos estados americanos pusieron otros $4.000 millones. Pero eso es lo normal. Es increíble que en la Argentina uno tenga que discutir esto. Los economistas que repiten, digo los economistas en general, pues en la formación de los últimos años, que repiten todo el tiempo, hay que imitar lo que hacen los países exitosos. Digo, pero por supuesto que sí, pero veamos lo que hacen, no lo que dicen. Una cosa es lo que se estudia en una universidad en Estados Unidos, y otra cosa es lo que en la práctica hacen los estados americanos, que defienden en todo lo que pueden, y obviamente han sufrido también el golpe de la liberalización, la ausencia del Estado en acción, que vive Biden en ese discurso maravilloso, un hombre que no leyó, tiene 80 años y no leyó una palabra en su discurso, que no le faltó una coma, con una profundidad increíble, sostuvo lo siguiente, en síntesis: no puede ser que Estados Unidos importe las aspas de un molino de viento. Claro. Y bueno, eso es así, porque ha ocurrido una invasión ideológica perjudicial para el general Occidente, que trasladó toda su producción a China. Claro. Y eso está bien, me parece muy bien por los chinos, pero me parece muy mal por nosotros. Hay una necesaria armonía. Nuestra relación, por ejemplo, con este nuevo, poderoso, gigantesco, exitosísimo país como es China, está siendo muy mutilada. Ambos embajadores, el del PRO y el de actual, son lobistas chinos, no son embajadores de Argentina en China. Claro. Les promueven vender cosas de China. El gobernador de Jujuy, el otro día, una cosa realmente triste, celebraba que el Exim Bank chino le había dado un crédito de $300 millones. No le dio un crédito, le vendieron industrias a crédito, como hace cualquier organismo que vende cosas. Crédito es un crédito libre de disponibilidad, me dan la plata para hacer lo que quiera, no para comprar una planta entera, llave en mano, en la que la Argentina no pudo ni siquiera vender los cables, siendo que somos un país que tiene plantas productoras de cables que soportan a todo el mundo. ¿Me explico? Por supuesto, o sea, cede la tierra, el lugar físico, pero nada más. No, el mercado, la opción, aparte los países necesitan colocar. Sí, claro. Por supuesto, el mundo está ahito de colocar cosas, porque todo el mundo, por la pandemia, está con capacidades productivas superior, vacías, y obviamente necesita colocar. Bueno, está muy bien aprovecharlos, pero no podemos ufanar de las condicionalidades brutales que implican los créditos de los países grandes como China, porque son condicionalidades, vienen ingenieros chinos y materias chinas, no es que nos dan la oportunidad de nuestra tecnología. Usted recuerda el éxito de Randazzo, entre comillas, cuando trajo los trenes de China, $1.500 millones al contado, y hasta los asientos de plástico eran chinos. No transfirieron nada aquí, no es así. En el mismo momento que Randazzo hacía eso, el Estado de Río de Janeiro, en Brasil, importaba formaciones de Francia, de Alstom, la empresa matriz de aquella fábrica china, pero con una diferencia: el 60% se hacía en Brasil y había transferencia tecnológica. La misma cantidad de formaciones. Dije usted la diferencia, con un crédito de 10 años. Marcos, hay un país, hay ejemplos. Y ustedes saben que le hablo de radicales, le hablo de peronistas. Sí. Es transversal, es transversal. Exactamente, es una falta de plan, que no se trata de escribirlo solamente, sino tener una visión del país, que no la tienen. Lamentablemente está ausente, porque obviamente no domina, como le dice la anécdota de Borges, el vivir enojado para ganar una elección. La mejor manera, usted sabe perfectamente, de aglutinar es señalar a un enemigo, es el ejercicio de la política de la patota. Doctor, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Cómo le va? Vamos a un escenario, usted que hablaba de las industrias, de un cambio de la industria intensiva que, bueno, tuvimos o tenemos ahora un poco apaleada en la República Argentina, hacia una industria del conocimiento. Bueno, a ver, le digo con toda honestidad, yo no soy enamorado del 4.0, será que por mis años, ¿no? Estoy enamorado, ¿sabe qué? De ver, ¿cómo vamos a darle trabajo? Me trato de explicar bien. Al 60% de los que hoy tienen menos de 14 años y que mañana no más tienen 20,
¿cómo le vamos a dar trabajo partiendo de su educación en la más absoluta pobreza y con las limitaciones gigantescas, no de la pandemia, que hablemos, con las limitaciones gigantescas que implica ser educado en el marco de la pobreza con este sistema que es para clases medias? Convengamos, la escuela argentina de hoy es una escuela pensada para las clases medias, es decir, un niño que tiene casa y que la madre lo lleva al colegio a estar 4 horas y el resto del día tiene la protección, el cariño. Bueno, por eso protestó tanto la clase media y que no se enoje nadie, yo entiendo, pero se volvieron de golpe escueleros mal, desesperados, porque la mayoría, y me hago cargo de lo que digo, sienten que esas 4 horas del niño en la casa es un estorbo y no saben qué hacer y no saben cómo enseñarle. Y está bien, porque la escuela es la que debe enseñar, pero me refiero, vemos que esas manifestaciones fueron prácticamente exclusivas de la clase media, tal vez porque Argentina supo tener prácticamente toda su población en clase media. Sí, hay el tema que no voy a entrar en consideración, pero lo que yo he querido manifestar no es exactamente eso, sino lo siguiente: el modelo supone que el niño tiene una casa, y una familia organizada. O sea que cuando usted habla del 60% de los menores de 14 en la pobreza, está diciendo A, que no tiene una casa, B, que seguramente no tiene trabajo, C, que seguramente no tiene una familia del todo organizada, porque esta es la realidad. El deterioro es generalizado en determinados ámbitos, y que el medio que lo rodea no es lo más apacible para continuar el proceso educativo. 4 horas ahí no alcanza, definitivamente. Mucho menos va a tener internet tampoco. Por supuesto, tenemos. Ahora bien, dicho esto, ¿qué me hablan de Industria 4.0 para ese ejército de gente? Si crear trabajo, gobernar y comprar inversiones en lo que lo hace necesario, ¿usted cree que con la industria, si existiera tal cosa, ¿no? La industria 4.0, yo puedo ocupar esa mano de obra? No. ¿O tengo que pensar en lo que la Argentina no tiene, que es trabajo para producir? La Argentina no produce nada, por eso tenemos este déficit gigantesco. Tenemos la bendición de la tierra, la audacia de los productores agropecuarios. Digo audacia porque hay que ser audaz para trabajar en el campo, La lluvia no está garantizada para nadie, y sin embargo la semilla hay que ponerla antes de que sepa si va a llover o no va a llover. Entonces, en la realidad es que ese grupo audaz es el que se sostiene el comercio exterior argentino. Bórrese usted de la escena, y la industria transformadora tiene un déficit de 35.000 millones de dólares por año cuando funciona. Es imposible. Nosotros necesitamos sustituir partes de la industria, necesitamos desesperadamente hacer algo en esa dirección, por el trabajo primero, y segundo por la balanza comercial, que es lo que nos hunde. Entonces, no ver esto, yo sé que por supuesto la modernidad tal vez vaya por otro lado, pero bueno, hay gente en nuestra Argentina que está viviendo en el siglo XVI, doctor, XVIII. Le quiero preguntar algo, porque usted también menciona que de alguna manera la Unión Europea, en la cual vamos y venimos en nuestra asociación con el Mercosur o con los países integrantes, con Latinoamérica, está en un proceso que llevará, creo que usted menciona, 10, 15 años de adecuación, y en el medio, es decir, ¿cómo nos preparamos nosotros para eso? Exactamente, bueno, ahí hay un oscurantismo notable, debo decirlo, no es muy sencillo entender de qué se trata. La Argentina está, como miembro de Mercosur, está en un compromiso adoptado previamente, que es, como ustedes saben, el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. La diferencia de aranceles, volvemos al mismo punto, entre la Unión Europea y el Mercosur, es muy importante, dramática diría, y naturalmente bajar los aranceles significa, acá se habla de 10 años, y ustedes saben que en la Argentina 10 años no es el largo plazo, es ayer. Simplemente, ¿usted cree que es muy distinta la Argentina de 2011 que la de 2021 en términos de estructura productiva? No, por lo tanto, 10 años nosotros nos lo consumimos en un rato, no somos japoneses. Y sobre todo sin plan, sin política, 10 años pasan en un suspiro. Dentro de 10 o 12 años vamos a necesariamente tener los mismos aranceles de la Unión Europea, compitiendo paridad de condiciones en la industria con titanes. Y usted me pregunta, bueno, pero lo que pasa es que en este caso se verán beneficiadas las exportaciones argentinas.
productos primarios para llegar a Europa. No tanto. Nosotros tenemos una cuota máxima para todo el Mercosur en ese acuerdo de 90.000 toneladas. Ni hablar de carne, ¿no? Ni hablar con la Argentina y la carne. Porque fíjese usted el delirio de estos días, que lo ha inducido al presidente Fernández, que tal vez sea vegano, Fernández, porque usted recuerda que la recibió aquella chica muy mona, Liz Solari, que apareció con un tarro enorme que decía somos veganos. Bueno, puede ser que sea vegano, está en todo su derecho. Puede ser vegano, pero representa a la Argentina que vive de esto. Sí, bueno, está bien. Está pasando una estrategia en la que el otro día en un reportaje dijo que no iba a retroceder en la decisión de la prohibición de exportación de carne hasta que no se aplacaran los precios. Obviamente lo que no entiende es que eso generalmente lo que va a producir en mediano plazo es una suba enorme de precio por falta de oferta. Y porque ya pasó. Claro. Pero pasó igual. Pero es que eso es un problema matemático. Es obvio. Y muchos cometieron el mismo error hace muchos años. Alguien inexplicable, tal vez hoy, que usted ni debe recordar el nombre, a Kirchner Bacena le pasó lo mismo. Sí, a Kirchner Bacena pasó exactamente lo mismo. Atacó el mismo punto para mejorar el índice de precios y terminó con una crisis espeluznante, que ustedes recordarán con el presidente Livingstone. Se ataca la consecuencia y no la causa, siempre. Pero claro, porque además, qué buena observación, el gran problema, ¿sabe qué es en Argentina, Pereira? Es que en definitiva la mesa de arena que decide las cosas de la vida pública nunca toma en cuenta las consecuencias. Toman las políticas por el primer efecto, pero no por el segundo, que son las consecuencias. En esa mesa de billar de la política, la segunda bola va para cualquier lado. Y esto es lo que nos ocurre. Todas las medidas que se toman son así. Fíjese usted, la represa de Santa Cruz, que ahora descubre que tiene unas fisuras. No están hechos esos estudios hace años y se fue advertido. Es una represa que no tiene sentido. Era el número 20 en el orden de represas hidráulicas de la Argentina, en el Ministerio de Debido, y se hizo igual por el ex de ingeniería y por los chinos. Y bueno, y se hizo que va a tener un costo, el megavatio gigantesco. Bueno, pero que nadie mide las consecuencias de esas decisiones. Se solazan en el decreto, en el anuncio, sin saber qué es lo que están resolviendo. Pero no es único de nuestra época, ¿eh? Algo que le va a sorprender a ustedes. ¿Ustedes tienen idea quién fue el ministro y el gobierno que redujo la exhibición de 7 a 4? No. ¿Quién? Atilio del Oro Maini en 1955, Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora, que venía con razón, si usted quiere, yo soy en contra de toda revolución, pero bueno, está bien, había un cierto desorden en la vida educativa. La primera resolución que tomó fue que en lugar de eximirse con 7, uno se eximió con 4, con lo cual todos los vagos aprobaron la materia sin haber estudiado. La consecuencia es así. Y la democratización de la universidad en nuestra época, en mi época, en el 73, la locura que hicieron con la toma por parte de gente absolutamente descalificada como decanos de universidades y que decidieron la aprobación colectiva de las materias, la gente que se había recibido en esas condiciones. No fue mucho, pero fue lo suficiente. Es que no miremos las consecuencias de las cosas que hacemos. Doctor, como siempre, un placer enorme conversar con usted, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. El doctor Carlos Leiva.